Soy Patricia Bueno, soy artista plástica, estudié en Corriente Alterna, fui la primera promoción de Corriente, o sea, tuve el privilegio de, de ser parte de lo que Lucho creó, Lucho Lama creó, a través de todo el tiempo que estuve ahí. Eh, Nos incentivó en todo sentido a abrir horizontes, a no solamente ser escultora o pintora, no, era abran, busquen, experimenten, miren qué quieren hacer en su vida, ¿no? Como artista. Y nada, y a través del tiempo, después de terminar, fui mirando hacia lo visual en movimiento, o sea, tratar de meterme en el videoarte. Y aquí estoy. ¿Qué papel desempeña la percepción del espectador en la reconstrucción de los recuerdos, pensamientos y tensiones emocionales que atraviesa Lady Macbeth? Mira, el videoarte, la instalación de videoarte en sí, demanda mucho al espectador, porque justamente el videoarte propone no una actitud pasiva, sino una actitud recontractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el videoarte, más que una narración, no hay una narración, como ustedes ven, es una narración lineal, ¿no? Son fragmentos, y se pretende que el espectador reconstruya de alguna manera, a su manera, libre, ¿no? Una experiencia. Y esa experiencia es la que hace que el espectador se acerque a la obra de una manera muy personal, ¿no? Y primero quiero decir que yo no trato de explicar a Lady Macbeth. Shakespeare es un genio. Yo, por supuesto, soy una ratita, ¿no? Entonces, de alguna manera, explicar al personaje era, para mí, sacarlo de plano. Era muy complejo. Yo lo que quería era, a través de fragmentos, a través de tratar de entender, ¿no? Cuál era el deseo de ella, el deseo más allá de la culpa. Entonces, ¿qué me sirve el espectador? El espectador me sirve porque quiero que sienta, que experimente esa fragmentación que de por sí tiene el personaje. En tu interpretación de Lady Macbeth, ¿qué aspectos del personaje te interesaba rescatar o cuestionar desde una mirada contemporánea? Yo no quiero narrar, ni quiero interpretar al personaje ni psicológicamente ni nada. Lo que quería era entender un proceso, ¿no? Un proceso de ella. Evitar la condena moral era básico, ¿no? Y quería alejarme de la culpa, ¿no? De la culpa de lo que se viene de alguna manera estereotipando con razón, porque existe ahí una ambición, una culpa. Yo no me meto a juzgarla, quiero alejarme de eso, para nada juzgarla, ¿no? Pero yo lo que quería plantear era, ¿qué pasa con aquella persona, en el caso de Lady Macbeth, que sostenía su deseo y su mundo a partir de justamente el poder, la corona, la mirada del rey? Cuando todo eso se cae, porque se derrumba en la obra, ¿no? Se cae, ¿qué le queda a ella? ¿Qué siente? Un vacío enorme, ¿no? Entonces, aquello que se siente tan en vacío, tan de una manera tan real y tan primaria, no se puede decir con palabras. Se puede decir solamente con fragmentos, con imágenes, con sonidos, con cuerpos que se transforman, porque el cuerpo de alguna manera, ¿qué hace? Cuando uno no puede hablar, el cuerpo lo experimenta, ¿no? Ustedes, de alguna manera, claro, el cuerpo es no solamente físico, el cuerpo habla, ¿no? Habla de una manera diferente que el lenguaje, pero habla. Entonces, el cuerpo comienza a cargar, ¿no? Todo aquello que no se puede decir en palabras, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quería que experimente el espectador, lo que yo quería hablar es de ese proceso, cómo va cambiando, qué le pasa, por qué siente lo que siente, pero no desde la culpa, sino una cosa mucho más relacionada con el lenguaje. Me interesaba eso,
por qué habla lo que dice, por qué yo lo fragmento, por qué. Esas son las cosas que yo quiero que ustedes mismos se interpelen, ¿no? Para enriquecer de alguna manera lo que me encantaría que ustedes también me lo digan, porque no solamente soy yo, una vez que yo instalo la obra, ya no es mía, ya es de ustedes. Entonces ustedes pueden interpretarla como quieran, ¿no? Eso es lo importante. Yo ahorita estoy diciendo lo que yo pretendía, pero en el fondo, en la obra artística no es estar ahí presente y el artista vaya explicando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo que de alguna manera yo quería proponer. Esta es una pregunta sobre la instalación. Más allá de la simetría, ¿qué es lo que te permite mostrar el formato de tríptico que no te permitiría mostrar un formato de 2 pantallas o una sola? Claro, es que era bien interesante eso porque una sola pantalla, ¿qué te induce de alguna manera? Te induce a tratar de ver la narración de una manera lineal, ¿no es cierto? Entonces, cuando te enfrentas a tres, tú estás en este plan, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están estas dos pantallas al costado? Las imágenes en general eh, no responden a que, por ejemplo, la central sea la importante y las laterales sean. No, son las mismas partes de un solo proceso. Lo que pasa que se siente obviamente la central como algo más físico, algo más cercano, ¿no? Algo que le pasa de alguna manera, de una manera mucho más cercana a ti, al espectador. Las laterales, que son en blanco y negro y que son casi como huellas, como restos de lo que pasa en ese momento. Es decir, hablo, además de lo que le está pasando en ese momento, qué es lo que queda en ese momento, qué pasa ahí, por qué pongo una en color y dos laterales, porque justamente todo ese fragmento, todo ese proceso, toda esa es parte de esa presencia que se quiere comunicar, ¿no? Entonces, y lo que quiero que quede en claro, por lo menos para mí, ustedes pueden leerlo como ustedes prefieran, o sea, ojalá que no sea solamente mi lectura, ¿no? Mm. Es que a veces me preguntan si los laterales son parte de otros personajes de la obra, ¿no? O si los laterales eh, son como representan a Macbeth, al rey, o representan. Yo he tratado de solamente pensar en ella, ¿no? No por supuesto que está referido el rey, porque hay imágenes, por ejemplo, de los caballos, ¿no? Que refieren pero en relación a su deseo, no como personaje. ¿Me explico? El personaje es ella, ¿no? Entonces, el color me permitía eso, el color me permitía que tú como espectador te acerques al personaje, ¿no? Y lo demás sea como ecos, como sombras que la atrapan en ese momento o si no la atrapan, que la sostengan. O sea, son efectos, no solamente efectos de imagen, sino la sensación de que siempre no está completa. ¿Me explico? Siempre hay un fragmento, siempre hay algo que queda, siempre hay un resto. Y eso se muestra a partir de estas imágenes al costado, ¿no? Haciendo un breve comentario, como usted comentó, si solo estuviese, por ejemplo, el principal, como que sería muy lineal, ¿no? Siento justamente que las imágenes al costado como que complementan, añaden más protagonismo a la imagen principal y se representa de diferentes maneras, ¿no? Algunos son como textos, otros son como ambientes precisamente más tétricos, o otros son hasta espejismos del principal, ¿no? Que pareciese que no aportan, pero aportan muchísimo al principal. O sea, le dan otro contexto, otra atmósfera, otro significado. No se siente algo lineal. Y justamente entre una de esas como que la del bosque se mueve, en esa precisamente me resultó curioso algo porque, claro, la principal como que el bosque se está moviendo
pero las laterales, que son como espejismos, me daban la sensación de que algo estaba acechando, ¿no? Como que estaba viniendo hacia mí, no se estaba alejando. Imagino que ese contexto diferente, así, interpretación diferente que se le puede dar, como que es algo que también se buscaba, ¿no? Es algo interesante. Le pregunté en su momento a Lucho, pero parece que no entendió bien mi pregunta, no le consulté bien, pero es algo como que se me quedó grabado ahí. Tal cual, es que es tal cual, tal cual. Mira, les voy a contar una cosa de mi proceso, ¿no? Porque yo no hago un guión, así, guión como se hace en el cine, sino que tengo la idea y voy filmando con mi celular primero, ¿no? Voy filmando con mi celular y voy guardando, voy guardando, voy guardando. Y en la pandemia, yo vivía en ese momento en Cineguía, nos fuimos mi marido y yo a Cineguía por el tema del COVID, ¿no? Y un día vi a un muchacho que había podado unos árboles y estaba cargando estas hojas y se iba a lo lejos. Yo me acerqué corriendo y filmé, porque sentí una imagen poderosísima. Sentí que el árbol caminaba. Yo decía, qué raro, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué camina el árbol? No siento que hay un personaje atrás, siento que el árbol camina. Y lo guardé. Cuando Lucho Lama, esto no es para que, o sea, no es para explicarlo, sino porque, para que entienda cómo es mi proceso, ¿ah? ¿Ya? Claro. Me llama y comienzo a leer el texto, a releerlo porque lo había leído muy de chica. Y un momento clave fue cuando las brujas, casi al final, le dicen, cuando él estaba, el rey Macbeth, estaba tan obsesionado con su reino y había dejado de lado a ella, las brujas le dicen, no te, un poco resumiendo, ¿ah? No te preocupes, que solamente si los árboles de... Ay, caray, espérate, perdón, yo pensé que había apagado, ya. Eh, solamente si los árboles, si el bosque de Birman llega a tu reino, tú podrás ser vencido. Entonces, Macbeth, ¿qué hace? Se ríe, porque dice, ¿cómo se va? ¿Cómo van a caminar los bosques? Yo voy a ser siempre rey. Entonces, ¿qué hacen las brujas? Las brujas lo hacen que él interprete eso como algo literal, cuando no es literal. Entonces, ¿por qué utilicé este personaje? Porque yo quería justamente en el proceso final, ¿qué es el árbol? Cuando el árbol generalmente es un árbol entroncado, ¿no es cierto? Es un árbol que está con raíces, no se mueve. ¿Qué estoy hablando cuando el árbol camina? Estoy hablando de algo que es insólito, algo que supuestamente no pasa, algo que de alguna manera, ¿a qué refiere? ¿No? Refiere a una, no es una cosa fantástica, ojo, es una cosa mucho más real, más interna. Es decir, cuando la mujer termina haciendo un árbol que camina, está diciendo, yo tengo que seguir caminando a pesar de que las raíces estén ahí. Yo tengo que seguir buscando. Yo tengo que llegar a lo máximo. Y por eso se quema en realidad. No se quema por culpa en mi propuesta. En mi propuesta se quema porque ya no hay retroceso. Por eso el caballo le dice, lo hecho, hecho está. ¿No? No hay retroceso en ese camino. Hay un seguir buscando. Hay un seguir buscando y por eso aparecen al final en ese pozo de agua media verde, ¿no? Sus mismas hojas flotando, es decir, no desaparece. Y esas hojas flotando, de alguna manera, te remiten a los primeros pájaros que ves al inicio. No sé si se acuerdan. Hay un pájaro que entra y que cae, ¿no es cierto? Y después aparecen los pájaros que son como las brujas, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy hablando de que todo vuelve a empezar, que no existe un camino, que no existe una verdad, que no existe una sola interpretación, porque las hojas parecen pájaros en el agua. Ahora nos gustaría profundizar en el uso del color como uno de los principales recursos expresivos dentro de la obra, considerando la percepción del usuario, ya que éste desempeña un papel importante en la construcción de la atmósfera
en la transmisión, sobre todo en el mundo de Lady Macbeth. Por ello la pregunta es, si bien es cierto las variaciones cromáticas entre las pantallas generan una atmósfera perceptivas y diferenciadas, ¿cómo interviene el color en la construcción emocional y simbólica dentro de la obra? El color te acerca primero, ¿no? En la pantalla, lo que primero ves es el color, ¿no? Pero ojo, la primera vez, no lo que primero ves es el color. La primera presentación es blanco todo, ¿no es cierto? Y de pronto irrumpe las, las frases, lo bello es feo y lo feo es bello, y de pronto un pájaro muy chiquitito que cae. Y de pronto estos pájaros en, en este pantano, ¿no? Que representan obviamente a las brujas, ¿no? ¿Quién dice en la obra lo bello es feo y lo feo es bello? Las brujas. ¿Por qué lo dicen? Porque justamente hablan de que el lenguaje es incierto, que tú, de alguna manera, el lenguaje, para mí, ¿no? No, no puede ser tan, esta es la verdad, ¿no? Si lo bello es feo y lo feo es bello, entonces ¿qué? Justamente es eso, la incertidumbre. Y eso es lo que lo lleva, en realidad, a plantear toda mi obra, ¿no? La importancia del lenguaje, eso es clave. Cómo el lenguaje el lenguaje siempre ha estado al inicio no muy quebrado, ¿no? Pero al inicio lo bello y feo aparece casi como una cosa media sinuosa, ¿no? Y después vemos las pantallas, después de que aparecen los pájaros, ¿no? Las frases venid, espíritus y asistid, ¿no? Esas son las frases que dicen las brujas. Pero, ¿son las brujas? ¿O es ella la que quiere decir que vengan para que la asistan? ¿No? Claro. Eso es lo que quiero que se plantee con eso, ¿no? Entonces, una vez que se ven estas pantallas con bruma, ¿por qué la niebla? ¿Por qué empiezo con la niebla? Porque ese va a ser el tono que va a marcar mi obra. No hay verdades, hay incertidumbres. Entonces, la niebla que produce distancia, ¿no? Eso por un lado. Y de pronto vemos en un tilt up, digo tilt up porque es cuando la cámara sube en un espacio vegetal, ¿no? A una mujer que está de espaldas, que mira el horizonte. Nunca la vamos a ver. Solamente vemos un ojo al final. Bueno, no al final, pero cuando entra al establo. Y se empieza a sentir el color muy fuerte ahí, por primera vez. Entonces, ¿qué hace? Te acerca a ella, ¿no? Y las imágenes del costado están en blanco y negro. ¿Por qué? Porque son imágenes que van a, de alguna manera, hablar de ese aspecto que está oscuro, de ese aspecto que se tiene que ir develando, de ese aspecto que no es tan claro como el color. ¿Me explico? Y el color, ¿qué cosa es el color? En el fondo, ¿qué es el color? ¿No? El color es una mezcla de, como dice, o sea, ustedes como arquitectos saben la importancia del color también, pero el blanco y negro es clave también porque produce otra sensación, ¿no? Sí. Aunque Lady Macbeth aparece relativamente poco en el texto de Shakespeare, termina convirtiéndose en la verdadera protagonista de la historia. Según tu opinión, ¿es ella la verdadera responsable de todo el drama que ocurre o es, en última instancia, víctima de las circunstancias que le rodean? Es que es justamente importante la pregunta y para puntualizarlo más aún, justamente yo no psicoanalizo y yo no trato de salvarla o dejarla de culpar me interesaba concentrarme en ella porque justamente es el personaje que más ha sido tratado a lo largo de la historia por lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, para mí es central ella, es central y según, claro, lo que nos pidió Lucho también, que hablemos de lo que se llama Unsex Me, ¿no? ¿Qué cosa estamos hablando ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con la mujer? ¿Qué es lo femenino, ¿no? ¿Qué constructos sociales nos han impedido acercarnos
a nuestra propia sexualidad, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, eh, esas son las cosas que me movían a la hora de trabajar reinterpretar a Lady Macbeth. Pero no es que deje de lado otras cosas, porque sí está, como te digo, sí está la culpa, porque hay momentos que se notan, momentos fuertísimos, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen estas figuras calavéricas a los costados, ¿no? Pregúntate, ¿qué es? Puede ser cualquier cosa. Puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser una muca, puede ser una rata, puede ser... Lo único que sabemos es que tiene garras y que habla de la muerte, ¿no? Sí. Habla de la muerte. Entonces son como presagios a su proceso. Primero pongo muy alejada esa calavera, ¿no? Primero la vemos cuando está ella envuelta en el manto, ¿no? En ese manto negro. Y vemos que la acompañan. Al final no sabemos qué es. Y de pronto se va acercando, ¿no? A lo largo del video se va acercando estos cráneos al costado, hasta que al final, cuando sale el chorro de sangre, aparecen en primer plano. Es decir, la muerte la estaba acechando, pero no una muerte solamente, no es la muerte física, sino no es la muerte interna, ¿no? El duelo interno, Sí, que para mí era bien interesante. Entonces, eh, claro, uno dice, pero ¿por qué si Lady Macbeth la obra habla de todo, no solamente habla de ella, ¿por qué solamente yo quiero hablar de ella? Bueno, la gran mayoría ha hecho eso, ¿ah? Las mujeres, la gran mayoría en la obra, están hablando de ella más que nada, ¿no? sí. Por eso hablan de Unsex Me, ¿no? Entonces, sin dejar de lado, por supuesto, referencias, ¿no? Al poder, como es el caballito juguete, que es un poder ya pues infantilizado, cuando ya el poder que ella sentía que podía darle Macbeth se infantiliza, de pronto salen estos caballos casi al final, que es como miradas, que es un caballo en claroscuro, que aparece, como que la acecha, ¿no? Es su propia mirada, es que refleja, o sea, son cosas que no necesitan explicación, simplemente que te metas en eso, ¿no? Esa sensación que te dio, que te da, ¿no? El sonido tiene una presencia importante dentro de la obra. ¿Qué papel cumple en la construcción de la atmósfera y la manera en la que el espectador lo interpreta o experimenta la pieza? Claro, el sonido era clave, ¿saben? Clave. Lo supe desde siempre. Y siempre he pensado así en mis otros videos. Em, por eso no grabé el sonido a la hora de grabar, ¿no? No grabamos el sonido. ¿Por qué? Porque quería más que el sonido sea un sonido en post. ¿Por qué? Porque el sonido para mí era tan importante como la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen, que me había olvidado de decirles la importancia de la imagen, la importancia del texto, cómo el texto se va quebrando, ¿no es cierto? Al inicio lo dicen las brujas, pero es ella también, que es como un preámbulo de que el lenguaje se va quebrando, se va desajustando, ya no sabe decir lo que quiere decir. Entonces, por eso el lenguaje va de acá a acá, se va quebrando, y al final aparece algo en este pozo y ni siquiera sabes lo que dice al final. Es una frase totalmente rota. Entonces, la imagen, el texto, es tan importante, mejor dicho, no la imagen, el texto es tan importante como la imagen, y el sonido es tan importante como el texto. Por eso he trabajado el sonido en post, ¿no? Hemos buscado con el sonidista, que es un maravilloso creador, eh, que me iba planteando, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué sonido referencial quieres acá? Entonces yo le decía, yo no quiero nada que ver con sonidos que relacionen al lugar con el sonido. Es decir, yo no quiero que si hay
Si sale el monstruo, yo, "Ah, no, no quiero, ¿no? Quiero que, que aporte, que sea un plus, ¿no? Y eso solamente se logra de alguna manera con post, ¿no? Con sonidos creados después. Nos ha demorado muchísimo el sonido, muchísimo. Es decir, ha sido una de las cosas más difíciles, porque poner el sonido a la imagen, que no sea un sonido que narre la imagen, yo no quería que el sonido narre la imagen, creía que el sonido sea otra cosa más, que sea un plus, ¿no? Entonces, por eso hay respiraciones, por eso hay hojas que no van de acuerdo mucho con el momento, sino que son hojas creadas, hojas manipuladas. Por ejemplo, cuando sale el caballito de juguete, yo utilicé mecedora, una mecedora de niño, ¿no? Una mecedora de niño gastada. O sea, son ese tipo de sonidos que me interesaban. Y una de las cosas más fuertes fue que eso también se los digo así personalmente, cuando estaba editando, a mí me fascina Bach, ¿no? Me fascina Bach. Y los adagios de Bach para mí son espectaculares. Y escogí uno especialmente para que me acompañara para el tono de mi video. No para meterlo, sino simplemente para meterme al tono, muy melancólico, ¿no? Muy, ¿qué te digo? De soledad, de tristeza, ¿no? Y cuando le propuse al sonidista, le dije, yo necesito meter en algún momento el adagio. ¿Por qué? Porque no es que quiero que sea el cierre porque el adagio, que es maravilloso, no quiero que se lea como que la música sana, ¿no? Eso no quiero. Yo lo que quería era que entrar al tema del arte, es decir, el arte bordea, el arte acompaña, el arte te abre puertas, preguntas. Entonces, por eso yo pongo el adagio cortado, ¿no? No al inicio y no lo termino. Y después sigue el proceso de la quemada, sigue el proceso de las hojas que salen en el pozo, ¿no? Pero se me planteó una pregunta fuertísima porque yo tenía que utilizarlo y tenía que pedirle permiso al, al, al que toca. Y yo empecé a buscar en internet cómo se llamaba este artista maravilloso. Se llamaba Orfeo y era un austriaco. Por supuesto que le escribí y no me contestaba, ¿no? Olvídate, dije, me fundí. Entonces, en el camino le dije, bueno, hagamos el plan B. ¿Por qué no contrato a un chico de la Sinfónica que me toque el adagio y lo grabamos y lo ponemos como quiero que lo ponga? Pero cuando lo hice, no sentía lo mismo. Yo quería ese, ¿no? No te da las mismas sensaciones. No te daba la misma sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente porque está bien tocado, sino porque es especial el artista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que como tengo la suerte de Claudia mi hija vive en Barcelona, le pedí, oye, ¿no tienes una persona que se encargue de pedir los derechos, ¿no? Me dijo, sí, me la mandó su esposo, y me contestó y me ha dicho que sí, pero que le mande el video para ver de qué se trata. Entonces le mandé, yo ya lo tenía, te estoy hablando hace 3 meses, ¿ah? Yo estaba desesperada porque no sabía qué hacer con ese adagio. Me contestó y entonces yo le dije, no puedo creerlo, qué maravilla. Entonces le mando la última propuesta, que no es exactamente la misma, y me dice, no solamente te cedo el derecho, sino te lo hago gratis. No te voy a cobrar nada. Me mandó la carta de aceptación, la tengo ahí, una joya, y no sabes cómo lloré, porque era un regalo del cielo, de no sé de quién, pero que pude poner ese adagio, porque si no, no hubiese podido. Claro, y no hubiera Entonces, sido definitivamente la misma sensación, ¿no? por eso la importancia del sonido, se da cuenta qué importante
es el sonido. Patricia, muchas gracias por Imagínense. habernos respondido todas nuestras preguntas, dudas. Por mi lado, en verdad, estoy muy agradecida. Ya terminamos con todas las preguntas. No sé si le quieran decir algo más. Claro, o sea, siento que ya de por sí la obra me gustaba al haberla visto, como comenté, el sonido, la visualización, pero teniendo también este trasfondo, por más que nosotros le demos el sentido, saber que ha puesto incluso el alma en esta obra, o sea, es más enriquecedor, como comentó, ¿no? O sea, siento que lo puedo ver incluso de otra manera y nada, muchas gracias, de verdad. Imagínense, yo Gracias. les agradezco a ustedes, porque en verdad eso es lo más importante para el artista, ¿no? No crean, o sea, no hay mucha o sea, muchas, incluso en mi entorno, me dicen, ay, qué difícil, Patti, pero no entiendo nada, qué difícil. No, mejor no voy. O mejor, o sea, es así. Muchas veces cosas de alguna manera complejas alejan, pero me encanta que ustedes hayan tenido esa, no sé, esa empatía conmigo, y eso es lo que más agradezco. Yo soy la que tengo que agradecer, no ustedes. Cuando puedan, métanse a mi web, porque ahí está todo mi proceso artístico desde que salí de Corriente, esquemático, ¿no? Pero ahí está, www.patriciabueno.com. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias por su Gracias a tiempo. ustedes. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.